Muy bien, Edgar. Cuando quieras comenzar, adelante, nosotros te escuchamos. Y desde ya, muchísimas gracias a todos los presentes por el acompañamiento, por la cercanía que siempre tienen con nosotros y porque justamente hacen posible la realización de la filosofía cristiana en Paraguay. Edgar, también te agradecemos a vos por tu tiempo. Sabemos que tenés mucho trabajo, al igual que todos los que estamos aquí, entonces valoramos tu tiempo y tu predisposición. Adelante, Edgar, comenzamos contigo. Muy buenas noches a quienes estén compartiendo con nosotros también a través de los canales en donde estamos teniendo alcance. Bueno, corresponde hablar entonces el día de hoy dentro de nuestro seminario de lo que es la antropología de Marx, de Karl Marx. Pero no vamos a adentrarnos de lleno a lo que es la antropología, sino que conocer primero el contexto de Karl Marx, del por qué enfoca con fuerza a todas las posturas que va teniendo Marx. Y para ello hay que identificar el contexto histórico en el que se encuentra Marx, y a él va denominándosele que es el padre del socialismo científico. Empieza a abordar la sociología, una mirada social de la realidad desde un contexto post-revolución industrial, en donde ve unas huellas latentes del capitalismo que devora muchos aspectos antropológicos y de dignidad del ser humano. Entonces empieza a ver, a relacionarse con este contexto y realiza su postulado, su filosofía, va gestando su filosofía a partir de este contexto. Él propone desde la experiencia que ya se estuvo teniendo, tanto filosófica como experiencia económica, como experiencia social, plantea de que mucho ya se habló, mucha teoría ya hay, y la filosofía poco a poco se fue basándose en interpretar la realidad. Y lo que él viene y propone desde su sociología cientificista es una práctica. Transformar la realidad es la propuesta que trae él. Y la filosofía que va proponiendo es una filosofía de acción, de praxis, ya tratando de renovar el espíritu de la filosofía, y vamos a entender de cómo va dejando de lado las filosofías ya antecedentes a él. En este contexto vamos a introducirnos a las influencias que él tuvo de otros pensadores, quienes influenciaron fuertemente en él, y tuvieron muchos autores referentes que influenciaron en su pensamiento. Por nombrarlos a algunos, tenemos a Hegel, tenemos a Feuerbach, que ya tratamos también en este seminario, algunas de las teorías bases que tiene Feuerbach, que sirve también el aliciente a Marx. Y también tenemos a Engels, tenemos a Adam Smith y otros pensadores más que influenciaron en su pensamiento. Esa fue la escuela que él tuvo, y a partir del cual empieza a formar sus teorías, sus propuestas teóricas y prácticas. Vamos a referenciar lo que toma de Hegel. Hegel es considerado el culmen del idealismo alemán, en donde él va a plantear que por encima de todo están las ideas. El resultado
de las ideas consensuadas, las ideas producen la realidad. Esa es la propuesta que tiene Hegel dentro de su ideología o dentro de su propuesta de idealismo. Y entre esta propuesta utiliza un método muy interesante y ese método es la dialéctica. La dialéctica que propone Hegel trata de una propuesta de tesis, es decir, una premisa, es una propuesta singular que se tiene de una realidad. Por otro lado, está la antítesis, que después de llevar a sumo esa tesis y de refutar, de escudriñar, de verle su sentido frágil, lo superamos con una propuesta que viene a ser la antítesis, lo contrario que viene y lo construye a esa tesis, la antítesis. Y el resultado de esta lucha, vamos a decirlo, de ideas, de tesis, antítesis, que es lo contrario, empieza a dar como resultado la síntesis. Entonces, este método dialéctico toma de Hegel, descarta su idealismo, descarta netamente la postura espiritual o las ideas desde el centro del idealismo, en donde promociona Hegel que todo lo real es manifestación del espíritu, o vamos a decir que todo el legado ideal que tiene Hegel no asume Marx, más bien solamente este método, y él lo va a abarcar desde el sentido de la lucha de clases. La lucha de clases es el resultado de la reflexión y de la influencia que tiene Hegel en este pensador. Entonces, por un lado, la influencia de Hegel. Por otro lado, la influencia fuerte de Feuerbach, y eso radica en el concepto de alienación. Y acá va a vincular y va a fortalecer Marx. La alienación desde Feuerbach es la creación de una idea al que posteriormente el ser humano va a verse sometido. Se crea, es creador, pero bajo de esa creación se somete. Se vuelve esclavo de esa creación. De ser creado pasa a ser esclavo. Entonces, eso va a interpelar fuertemente en Marx también, y lo ve reflejado en dos estamentos fuertes. Y capaz podemos decir que haya más, pero acá voy a hacer resonancia solamente en dos. En la religión y en el Estado. En la economía también y otros aspectos más. Pero acá vamos a sintonizar nada más con esto. Ahora bien, desde la postura hegeliana, la conciencia es la que crea la materia. La conciencia piensa, se desenvuelve y crea la materia. Es la postura que sostiene Hegel. Entonces, él dice de que acá hay algunas cuestiones que no cierran, dice Marx. ¿Por qué? Porque lo que se refiere a todo lo real es manifestación del espíritu, y cuando se habla de que ya hemos llegado al fin o al culmen de la promesa que tiene la humanidad con la utilización de la razón, pareciese que eso es mentira, porque evidenciamos en nuestros alrededores de que después de la revolución industrial hay un enorme adversario o atentado contra el trabajador, y eso es el capital, el capitalismo fuerte que está. Y acá se nota bien
de que no todo lo real es racional, dice Marx. No todo lo real es racional, sino que hay que apuntar a otros estamentos, a otros factores, por sobre todo. Todo esto que de repente se vio anteriormente a Marx, dice él, la filosofía hacía solamente interpretar. Lo que nosotros necesitamos es transformar, cambiar. Por eso él propone una filosofía práctica. Todo lo anterior a él es una justificación para los burgueses. Se utiliza todas las ideas habidas por haber para justificar las líneas específicas de los burgueses. Acá va a plantear él de que la materia es algo fundamental del cual el ser humano no va a ser desligado. El ser humano con la naturaleza tiene una reciprocidad fundamental. El ser humano se hace con la naturaleza. Se hace con la naturaleza, ¿por qué? Porque el ser humano se dignifica al tener contacto con la naturaleza y al trabajar la naturaleza, porque la naturaleza le va a dar también beneficios. Entonces, acá empieza su antropología incipiente. ¿Por qué? Porque empieza ya a abordar desde otro sentido, desde otra mirada, esta cuestión. Y pone fuerza en el material. El ser humano es materia, es naturaleza, tiene necesidades, tiene una necesidad, valga la redundancia, de satisfacer sus necesidades. Entonces, en este sentido vamos a enfocarnos al materialismo y a introducirnos ya poco a poco a su antropología. Dice él de que la materia crea, va refutando las ideas de Hegel. Hegel decía que la conciencia crea la materia. Marx dice, la materia crea razón, crea la conciencia, crea el espíritu. En la materia está todo eso, ¿sí? Todo lo real es material. Es la propuesta fuerte que él trae. Todo lo real es material. Esa es la premisa que va a trabajar él. Pero no con todos los materialistas está de acuerdo. ¿Por qué? Porque ejerce en primer lugar una crítica fuerte al idealismo. Después ejerce una crítica al materialismo del siglo XVIII, en donde aparece Descartes, con su propuesta mecanicista, en donde el ser humano o la materia es estática, es mecánica, sigue solamente un orden, un patrón. Entonces, él dice, no, la naturaleza es dinámica, el ser humano es dinámico, está siempre en constante lucha, en constante trabajo, se va haciendo y va teniendo posturas firmes acerca de estos puntos también. También tiene una crítica fuerte hacia los economistas y en esto ya entra a jugar parte Adam Smith con una postura o con un postulado de capitalismo en donde aparece ya una noción del libre comercio y por otro lado la ley de la oferta y demanda, que poco a poco Marx va abordando mucho mejor en su antropología y cuando habla de la alienación social. Bueno, también ejerce una crítica Marx acerca de las ideologías. Y hablando de ideologías, acá mete fuertemente el legado filosófico y el legado religioso, que entra a jugar parte también como ideologías. Hace también una crítica a las ideologías, por sobre todo a la filosofía que va tomándolo como ideología, la religión también. Acá los conceptos teóricos, dice Marx, son inútiles. Hay que trabajar la materia, hay que trabajar la naturaleza,
hay que transformarlo porque eso es parte de la naturaleza del ser humano. La filosofía no debe ser interpretada o la filosofía no debe interpretar solamente el mundo, sino cambiarlo. Vuelvo con esto. El materialismo que va proponiendo él dentro de su postura, va ejerciendo desde una postura de materialismo histórico, en donde va anotando al ser humano como un ser trabajador, un ser que transforma los medios o el medio en el que se encuentra, y esas condiciones materiales es la que va determinando su conciencia. La conciencia es raíz de la naturaleza o de la materia tangible. Bueno, y acá también habla de unas cuestiones de infraestructura que pone fuerza en lo económico. Y en esto va a abordar unas cuestiones de fuerza productiva, el trabajador, medios de producción, y cuando habla de medios de producción, enfatiza quién es el que pone en este tiempo los medios de producción. ¿Y en manos de quiénes están? En manos de unos pocos. Y la división de trabajo también lo que hace es poco a poco desnaturalizarle al ser humano de lo que realmente es. Y poco a poco también va teniendo en cuenta una supraestructura y al que él va denominando moral, política y religión. Entonces, estas son las grandes cuestiones que empieza a abordar él. Ahora vamos a acentuar específicamente en la antropología. Y acá hay una pregunta central. ¿Qué es el hombre y cuál es su naturaleza? ¿Qué es el hombre y cuál es su naturaleza? Y él hace algunas características, señala unas características. Y dentro de esas características aparece el ser humano es un ser natural, es un ser material. Necesita cumplir necesidades materiales. Si es que dentro del ser humano natural material existe el alma o el espíritu, es una extensión de la materia. Es una extensión de la materia. Con esto, poco a poco se va negando en absoluto cualquier tipo de trascendencias que pueda existir en el ser humano y que se pueda manifestar después de la muerte. Con la muerte termina todo, no hay nada que trascienda, dice Marx. Hago nuevamente énfasis en lo que dice Marx. No hay vida después de la muerte. Y acá entra un factor muy interesante a jugar que él va a denominar alienación. Pero voy nombrando la siguiente característica que tiene en cuenta Marx. El ser humano y la naturaleza. El ser humano tiene una relación de interdependencia con la naturaleza. Cuando el ser humano trabaja la naturaleza, cumple con su condición de ser humano y esto lo realiza. Es pleno teniendo ese contacto. Cuando la naturaleza es trabajada, acá viceversa, es útil para el ser humano. Es decir, naturaleza y ser humano se complementan de por sí. En el trabajo del ser humano se objetiva, es el término que va utilizando Marx, se hace objeto, proceso de exteriorización. Cuando el ser humano trabaja, deja en su obra, en su creación, algo de él. Él se objetiva prácticamente como para subjetivar su creación. Deja huellas en la naturaleza, deja huellas en su creación. Él crea. La naturaleza de esta manera se humaniza.
el ser humano cumple un rol fundamental en esto. Y esto, poco a poco, si es que vemos desde un punto de partida estético, vemos la obra de arte, y en la obra de arte se expresa muy bien esto que dice Marx, en donde el ser humano se objetiva para subjetivar la naturaleza. Su creación le deja una esencia, le deja un alma, le deja una finalidad, vamos a decirlo, y una utilidad. Entonces, esa es la segunda característica que tiene. La tercera característica, la esencia del ser humano es acción y trabajo. Acción y trabajo es lo que hace que el ser humano sea completo. Y acá ya empieza a jugar un rol contraproducente dentro de lo social. ¿Por qué? Porque lo social no le permite este desarrollo. Y acá ya vamos a empezar a tener las críticas que tiene Marx acerca de lo social. Mediante el trabajo, el ser humano se construye o construye la realidad. La naturaleza de los medios, el ser humano tiene que trabajarla. El ser humano tiene a su disposición la naturaleza que tiene que trabajar. La naturaleza está ahí, se ofrece como medio, el ser humano tiene que manipularlo, tiene que trabajarlo. Con esto se constituye poco a poco la historia desde el punto de vista de Marx. Marx dice que la historia se va construyendo no con correlatos ni sucesión de realidades, sino más bien del proceso en donde el ser humano va trabajando la naturaleza, va construyendo, va creando utilidades también. Entonces, de esta manera, la historia se va creando desde su punto de vista. La historia es la realidad que el ser humano crea manipulando la naturaleza. El cuarto punto de su característica es el ser humano es social. Necesita de los otros para existir. No puede existir de por sí. Solo no puede existir. La historia está siempre en relación con, y acá vemos que la historia desde su punto de vista tiene relación con el ser humano, con otro ser humano y el ser humano con la naturaleza. Entonces, de esta manera va construyéndose la historia y ejerciendo en esto la acción de trabajar. El trabajo es el punto central que tiene Marx en esto. Y desde este punto de vista, el trabajo es lo que hace que el ser humano sea lo que es en dignidad, en todo lo que podamos decirlo. Si es que se siente bien haciendo lo suyo, lo que tiene que hacer en contacto con la naturaleza, le hace bien. Pero ¿qué es lo que pasa el ser humano en el trabajo en donde tiene que sentirse realizado? No se siente realizado, se siente alienado. Hay algo que le mueve, que no le pone contento, que él se siente en este sentido mal, no ejerce su profundidad de ser. Y acá notamos que el ser se siente bien, y esto es un legado que deja también, el ser humano se siente bien cuando es animal, cuando come, cuando bebe, no con el trabajo. El animal se siente bien cuando es humano, se va valorizando y le dan dignidad a lo externo, al animal, vamos a decirlo así, categorizándolo como humano, y el ser humano poco a poco desde el contexto se va sintiendo
bien realizado cuando es animal, cuando come, cuando bebe, cuando hace todas las necesidades que no es propia de él. Entonces, se siente alienado y acá empieza ya a jugar este término, la alienación, y él lo va abordando, que existe alienación desde el sentido económico, desde una cuestión social, desde una cuestión política, desde una cuestión filosófica, desde una cuestión religiosa. En todos los ámbitos, él encuentra de que el ser humano es alienado, se encuentra dentro de una alienación. En este sentido, es el momento del ser humano ser otro, no uno mismo. Al decir el ser humano es alienado, hacemos resonancia de que él no es él mismo, sino que es otro porque hay una propuesta, una masa, una estructura que le condiciona que haga un rol. Entonces el trabajo va a caer en manos de una cuestión capitalista burguesa, y toda la filosofía, toda la política, toda la economía, toda inclusive dice la religión, va a justificar la propuesta burgués o burguesa del capitalismo. Entonces encuentra alienación en lo económico, en donde el ser humano se ve trabajando la realidad en donde él tendría que ser él mismo, trabajando para otro, y cuando se produce ese trabajo para otro, cuando se contrata su fuerza, se contrata por horas, y en este sentido, él deja de ser él, sino que es para otro en ese horario. Acá su inteligencia, sus horas, sus fuerzas no es de él, es del que está empleándole a él, que está tratando de que él tenga un sentido de pertenencia en su lugar de trabajo, vamos a decir. Y acá le va quitando lo creador. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que hace es crear cuando trabaja. Hace algo tan dentro suyo que lo hace único y lo proyecta hacia lo que tiene como trabajo, hacia su creación. Todo su ser va llevando en eso que va creando. Entonces, su humanidad deposita en su creación, pero la creación de él no va a ser para él, va a ser para el capitalista, para el que le contrató. Entonces acá hay una ruptura y el capitalista empieza a tener divisiones de trabajos. Le da a él para que manipule la realidad o la naturaleza hasta tal actividad nada más. No le permite que realice toda la actividad o cierre todo ese circuito de actividad como para que él pueda tener un dominio de su creación. Lo natural es que esa creación sea de él, pero en este caso esa creación es para otro. Entonces acá vemos una alienación en el acto mismo de trabajar. Se cosifica inclusive al ser humano y acá entra a jugar fuertemente el término de la ley de la oferta y de la demanda. Y el ser humano se siente explotado en este sentido, alienado física y mentalmente. No se siente bien trabajando en donde tendría que sentirse bien. Esa es una de las cuestiones, la alienación económica.
En este sentido, con el trabajo, él se siente enajenado. Es un término más que va introduciendo Marx. El trabajo se vuelve externo a su ser, con el que él poco a poco no va reconociéndose porque se frustra de los condicionamientos que hay por medio. Arruina inclusive a su ser. Fuera de sí no se siente, en el trabajo no se siente realizado, durante su horario laboral no se siente realizado, porque aparte de todo esto que ya dijimos, está también la carga horaria laboral. Y él se siente realizado cuando sale de ahí y empieza a hacer lo suyo, empieza a trabajar la naturaleza, pero para sí, para él. Entonces acá él se siente realizado. Una alienación política también propone y habla Marx. Las leyes políticas de este contexto favorece al capitalista. No está la política en consonancia o como para proteger a todos, sino que protege solamente al capitalista, dice. Y esto es lo que él empieza a hacer una crítica fuerte. El Estado no favorece al obrero, no favorece a la sociedad. Y él propone en este sentido, ya que hay muchos puntos en el que no concuerda él, la eliminación inclusive del Estado propone Marx. Propone sus ideas, fuerzas, como para que pueda cesar esa figura o eliminar esa figura del Estado, inclusive. También tenemos la alienación filosófica. La filosofía solo interpreta teniendo que transformar. Acá dice Marx que nos llenamos de interpretaciones y no transformamos. Esta es la propuesta y en esto radica también la alienación. Esto de interpretar la realidad también es solamente para justificar las ideas o las finalidades de la burguesía. La filosofía está alienada. Ideológicamente se trabaja las ideas de los burgueses cuando solamente nos quedamos en interpretar. Está también la alienación religiosa. La religión es, y dice Marx, es una droga, es el opio del pueblo, es una ideología que adormece. La religión sirve para calmar el dolor y que no se rebelen. La gente que accede a esto propiamente no se va a rebelar, dice. Por esa razón, él vincula fuertemente con las ideas burguesas, con la configuración y justificación de las ideas burguesas también a la religión. ¿Por qué? Porque se le tiene más o menos calmado, no revolucionado, revuelto al ser humano, al obrero, más bien que se calme. Entonces, en este sentido, dice él que la religión es un calmante, es un opio del pueblo. Se proyecta a un mundo después de lo que se va bueno, se proyecta un mundo real después de la vida. Entonces, el condicionante está en la vida. Nosotros tenemos que actuar de tal manera a que cuando no estemos más acá y cuando estemos en el más allá, podamos tener esta satisfacción. Esta es la premisa que se va trabajando según Marx. Aclaro nuevamente esto. Y acá también vemos las alienaciones diversas que se va planteando y que hoy por hoy también podemos tener en cuenta desde este orden laboral. Cuando hablamos de alienación y hablamos de Marx, también sale algunas concepciones, algunos nuevos conceptos
Y ese concepto que trae Marx es la noción de plusvalía. La plusvalía es, y poniendo un ejemplo particular, lo que el ser humano en su horario laboral cumple. Supongamos que tiene 8 horas laborales. En 5 horas laborales, vamos a suponerlo, el ser humano ya cumple con la institución, con la empresa, con el capitalista. Ya produce todo lo que de repente se necesita para mantenerse. Lo que se produce en los tres últimas horas es como para que esa fuente de trabajo pueda crecer. Y si es que no trabajas 8 horas, si trabajas 12 horas, ahí se ve. Estás aportando, estás trabajando para el enriquecimiento del capitalista. Entonces, todo cuanto nosotros realicemos o vayamos realizando tiene consigo un valor agregado al que él va a denominar plusvalía. Vamos a suponer un trabajo de escultura que realicemos, vamos a poner precio, vamos a poner valor a partir de la hora o fuerza de trabajo que invertimos en eso para poder sacarle su valor. Le agregamos el valor por el esfuerzo, por la dedicación que tuvimos con esa naturaleza. Entonces, cada realidad va teniendo también esto, el valor agregado. Bueno, con esto voy a tratar de cerrar con estas ideas que tiene Marx. Es muy interesante la propuesta que tiene en el contexto de la revolución, después de la revolución, y trata de plantear unas cuestiones más científicas. Por ello, él es el padre de la sociología científica. Y empieza a trabajar la manipulación de la materia, con la materia específicamente, y reconoce al ser humano como tal. Y si es que existiese alma o espíritu, es la extensión de la materia. Está en la materia, no está la materia desde la creación de la conciencia. La materia crea la conciencia, la materia crea el alma, la materia tiene consigo esos componentes. Todo cuanto existe es materia. Entonces, por ello, propone esta antropología materialista Karl Marx. Y con esto ya voy cerrando, esperando tener el retorno posterior para las preguntas y respuestas. Cedo entonces la palabra a Víctor, de tal manera que podamos proseguir con nuestro encuentro. Muy bien, Edgar. Bastante claro y te agradecemos por eso, ¿verdad? Por tu claridad. No sé si ahora abrimos un espacio para preguntas, para unas aportaciones, o paso a presentar mi lectura del texto. ¿Qué dicen? Yo particularmente no tengo nada para preguntar. No sé qué deciden los demás. Lo único que le quiero felicitar a Edgar porque estuvo excelente la presentación. Como dijo Víctor, muy claro todo. Se entendió bien, yo al menos súper bien. Felicidades. Gracias, Leonida. Sí, para mí también me resultó bastante claro. Eso demuestra un proceso bastante profundo para expresar en forma clara. Muy bien, Edgar, felicitaciones. Agradecido, señor Manuel. Agradecido. Bien. Voy a pasar a presentar entonces lo que había leído sobre el capítulo La cuestión del hombre en su relación en el mundo.
El autor comienza diciendo que existe una relación estricta entre hombre y mundo. Y menciona también que de esto nosotros tenemos una experiencia inmediata, una experiencia real. Estamos vinculados existencialmente al mundo, esencialmente al mundo, va a decir nuestro autor. Se va a apoyar en Heidegger y lo va a citar y va a decir que Heidegger califica al ser humano, que califica al hombre como, como un ser en el mundo. ¿Eh? Entonces, aquí nace una primera idea, que es la cuestión que nosotros nos vamos haciendo en este mundo, ¿verdad? Nos relacionamos con los otros por nuestra condición natural de seres sociables, nos relacionamos con otros aquí en este mundo, ¿verdad? Pero este mundo no es simplemente, va a decir el autor, una morada insustituible del hombre, sino que es el lugar de origen y la base de nuestra permanente actividad, ¿verdad? Somos nosotros, va a decir Heidegger, arrojados al mundo. Fuimos arrojados al mundo y aquí nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Trabajar aquí, realizar nuestras actividades aquí. Por lo tanto, el hombre tiene una experiencia íntima en todo momento con el mundo y tiene una dependencia también del mundo. Entonces, en esta experiencia de ser en el mundo, vive el hombre otra experiencia, la de existir frente al mundo. Esto es importante, ¿verdad? ¿Qué significa existir frente al mundo? Significa justamente nuestra diversidad del mundo, ¿sí? Nuestra separación del mundo, por decirlo de esa manera. En otras palabras, nos ponemos nosotros frente al mundo, el hombre se pone frente al mundo y se pregunta cómo es el mundo, se pregunta qué es el mundo, se pregunta qué sentido tiene el hombre en este mundo y qué sentido tiene el mundo para el hombre, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando el hombre existe frente al mundo o se pone frente al mundo, nace la conciencia, ¿verdad? Es decir, el hombre se da cuenta de que es diferente al mundo, aunque esté en el mundo, aunque su origen sea en el mundo y que ahí está su actividad, ¿verdad? El hombre es diferente, ¿verdad? Justamente porque tiene la capacidad de preguntarse. Y aquí yo quisiera asociar una cuestión importante. La filosofía no existe sin la realidad, sin la realidad concreta. La filosofía nace del asombro, de la admiración que nosotros tenemos de la realidad del mundo, ¿verdad? Que está ahí frente nuestro. Entonces la pregunta nace como la filosofía nace como pregunta. ¿Qué es el mundo? ¿Cuál es el principio, el origen de todo lo que existe, ¿verdad? Y yendo un poco más allá, ¿qué es el hombre? ¿Verdad? Vamos a llegar a esa pregunta, esta pregunta, ¿qué es el hombre? Pero por lo pronto decimos eso, ¿verdad? Entonces, el hombre es consciente de sí mismo, el mundo no es consciente de sí mismo, el mundo no tiene conciencia. El hombre posee una conciencia autorreflexiva. Esto está en la naturaleza misma del hombre, ¿verdad? El hombre tiene que conocerse continuamente. En el primer capítulo justamente hablábamos de esto, ¿verdad? De la posibilidad y la capacidad que tiene el hombre de conocerse a sí mismo. Y no solamente de conocerse a sí mismo, sino que de hacerse también. Diría el autor que estamos leyendo, Juan Alfaro, que no basta en conocerse, en tener autoconciencia, en ser autorreflexión, no basta con eso. Hay que agregar un plus más, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Es decir, tenemos que hacernos continuamente en este mundo, ¿verdad? En el cual vivimos, tenemos que realizarnos, tenemos que proyectarnos. Esto es lo esencial del hombre, ¿verdad? La proyección. No podemos vivir anclados en el presente. El hombre debe superar su pasado, debe superar su presente, pero esta superación debe estar orientada o orientado justamente a la proyección, al porvenir del hombre. Entonces, el hombre posee una conciencia autorreflexiva que el mundo no tiene. El mundo no sabe que existe. Nosotros sí sabemos que existimos, porque justamente nuestra interioridad es aquello que hace que yo sepa que existo, para que existo como tal. Entonces, al mismo momento de conocer el mundo,
en ese mismo momento el hombre se conoce a sí mismo. El hombre se conoce como una realidad diversa de aquel que está conociendo que es el mundo, ¿verdad? Entonces hay una relación entre hombre y mundo, y esta relación indica sujeto-objeto. El sujeto es el hombre y el objeto es el mundo. El sujeto conoce el objeto a través de la observación, a través de la experiencia, ¿verdad? A través de la entrada en contacto con aquel que está enfrente suyo. Entonces es importante recordar que somos seres en el mundo, ¿verdad? Y somos seres que existimos, ¿verdad? En relación con el otro, ¿verdad? Entonces, eso por un lado menciona el autor. Después también él encuentra una cuestión importante en la cuestión de la libertad del hombre. El hombre, dice, obra libremente justamente porque tiene esa capacidad de decisión. El autor asocia aquí libertad con decisión, ¿verdad? El hombre, mientras decide, es libre. Eh, Diría, con otras palabras, recordando a Sartre, el hombre está condenado a ser libre porque siempre vive decidiendo, ¿verdad? Siempre vive optando por esto, por aquello o por lo otro, ¿verdad? Entonces, en esta libertad, el hombre se experimenta, va a decir el autor, no como sumergido, sino como emergente del devenir de la naturaleza, ¿verdad? Es como una superación de esa naturaleza dada que está ahí sin capacidad de tomar decisiones. El hombre sí puede tomar decisiones. El hombre es consciente de su capacidad de modificar el curso de la naturaleza según sus proyectos, ¿verdad? Esto es una cuestión que ya encontramos al principio de la ciencia moderna, ¿verdad? El hombre es y tiene la capacidad, mejor dicho, de observar la naturaleza, de descubrir las leyes que gobiernan la naturaleza y de dominar esas leyes naturales justamente para poder proyectar su porvenir, para poder dominar la naturaleza, ¿verdad? El hombre constantemente y de manera libre se va sirviendo de la naturaleza, lo va transformando, ¿verdad?, a la naturaleza. Y eso es lo que formula en Augusto Comte. Augusto Comte había dicho, como habíamos recordado en los encuentros anteriores, que el hombre tiene que observar la naturaleza para prevenir su curso y por lo tanto dominar la naturaleza. Ahí está llamado el hombre, al dominio de la naturaleza. Aquí también el autor menciona algo, ¿verdad?, que es importante recordar. En este afán de dominio de la naturaleza, el hombre puede ser dominado también por la naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso también es importante recordarlo, ¿verdad? Pero mediante entonces el conocimiento y la transformación de la naturaleza, el hombre crece en su dominio y por eso crece también en su conciencia de sí y en las posibilidades de su libertad, ¿verdad? Mientras yo voy dominando la naturaleza, cada vez que voy dominando la naturaleza, voy creciendo en mi dominio de mí mismo, voy creciendo en mi conciencia de saber que estoy dominando la naturaleza y que tengo otras posibilidades de ser, y por lo tanto, si tengo otras posibilidades de ser, entonces tengo también la posibilidad constante de elegir y de ser libre. Pero aquí podríamos decir, asociando un poco de manera libre, que el hombre es un haz de posibilidades, como dirían nuestros grandes maestros aquí en filosofía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del hombre frente al mundo? ¿Verdad? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la actividad del hombre frente al mundo? Primeramente, como mencionábamos, transformar las cosas mediante el trabajo. ¿Para qué? Justamente para producir aquellos bienes que el hombre necesita para poder sobrevivir, para poder vivir, ¿verdad? El hombre como, el mundo como utensilio del hombre, ¿verdad? Utiliza el hombre al mundo para poder sobrevivir, transforma para poder sobrevivir. Esta transformación se llama trabajo. Pero no se limita ahí la actividad del hombre en el mundo. Hay algo más. Y ese algo más no es la simple productividad, sino que de crear nuevas posibilidades, como mencionamos recién. Esta es la cuestión esencial, ¿verdad?
La función del hombre frente al mundo, crear nuevas posibilidades para ser, ¿verdad? Cuando el hombre más emerge en la naturaleza, más se conoce a sí mismo, va construyendo de una manera más clara, más precisa eh, la naturaleza, las posibilidades de ser, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, en la relación del hombre con el mundo, vuelve el autor a recordar a Heidegger, hay una cuestión, el hombre está arrojado a la existencia. Y en esta cuestión de que somos arrojados a la existencia, ya nace una idea que también nosotros como cristianos manejamos, ¿verdad? Que nosotros no nos imponemos o no nos damos la existencia a nosotros mismos. Es decir, a alguien le debemos nuestra existencia, ¿verdad? Entonces Heidegger dice, nosotros también somos arrojados a la inteligencia, a la existencia. No nos damos a nosotros mismos nuestra vida, nuestro ser, nuestra inteligencia. No venimos al mundo por nosotros mismos, sino que hemos sido traídos, hemos sido arrojados, ¿verdad? La existencia me ha sido impuesta, va a decir Heidegger, ¿verdad? No es dispuesta por mí, no es dispuesta por mí. Con esto notamos aquí la cuestión la cuestión de la beta existencialista que encontramos en Heidegger. Entonces, referente a esto, cuando el hombre se da cuenta de que es arrojado al mundo, que su existencia no le es dada por sí misma, sino que por otra existencia, nace la pregunta, ¿por qué existo yo? ¿Por qué existo yo? O más preciso, ¿verdad? ¿Por qué precisamente existo yo? Y esta pregunta me lleva a la otra más importante. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Verdad? La pregunta que vamos rastreando durante todos estos encuentros de seminario. ¿Qué es el hombre? El hombre entonces está en el mundo para actuar y para actuarse a sí mismo, ¿verdad? Para actuarse a sí mismo. No le basta conocerse, tiene que realizarse, tiene que crearse. El hombre es un ser que se crea constantemente a través de las posibilidades que tiene la existencia, ¿verdad? Es decir, el hombre debe realizarse en su autoconciencia y en su libertad, en su autorreflexión, ¿verdad? Debe tener clara conciencia de que debe ir haciéndose. El hombre va a decir, Jean-Paul Sartre y todos los existencialistas, es un proyecto inacabado, es un proyecto inacabado. Constantemente lo vamos haciendo, pero nos falta cada día más hacerlo, ¿verdad? Entonces, el hombre es, en cuanto sostenido e impulsado por su subjetividad, por la trascendencia, ¿verdad? El hombre, va a decir nuestro autor, está abierto a la trascendencia, ¿verdad? Al misterio, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Estamos abiertos, no estamos cerrados, no somos una inmanencia, ¿verdad? Ya con la edad moderna, esta cuestión de la apertura del hombre hacia la trascendencia entra en crisis a partir del cogito ergo sum de Descartes. ¿Qué hace este cogito ergo sum? Mete al hombre en su plena subjetividad y lo encierra, y el hombre queda cerrado en la subjetividad, no es apertura al otro, no es apertura ni siquiera a la trascendencia, ¿verdad? Bueno, si no es apertura a la otra persona, tampoco es apertura a la trascendencia. Entonces, el hombre vive ensimismado. Entonces, el autor dice, no, el hombre no puede vivir ensimismado porque por ser persona es apertura justamente a la trascendencia, y esta trascendencia es lo que le realiza al hombre constantemente. O dicho de otra manera, en virtud y en compañía a esta trascendencia, ¿verdad? El hombre se realiza. El hombre siempre vive hacia adelante, va a decir el autor. Siempre va mirando, superando el pasado, el presente, ¿verdad? Siempre en virtud de su porvenir, ¿verdad? Se manifiesta, por lo tanto, aquí el sentido de la vida. El sentido de la vida radica justamente en la pregunta por su ser. ¿Quién soy yo? Y a partir de esta pregunta, el hombre va construyendo las respuestas para encontrar ese sentido de la vida que va buscando. Por eso, para preguntarse es necesario detenerse. No podemos preguntarnos en el barullo, no podemos preguntarnos justamente en, en esa, en esa rapidez que hoy nos caracteriza, ¿verdad? Tenemos que detenernos, ¿verdad? Y pensar.
y en ese pensamiento preguntarnos por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el hombre es presencia de sí mismo. ¿Qué significa que el hombre es presencia de sí mismo? Significa que es autorreflexión. El hombre es experiencia y conocimiento de sí mismo. Esta es una cuestión importante, ¿verdad? Tiene razón Descartes en decir que lo más inmediato que viene a nosotros es mi existencia, ¿verdad? Entonces, el autor aquí podemos asociarlo con el padre de la modernidad, ¿verdad? Entonces, lo más inmediato que yo tengo es la experiencia de mi existencia, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer, dice el autor, es cada día en ese proceso de realización de mi existencia, realizarme, ¿verdad? Afirmar mi existencia, afirmar mi existencia. Entonces, lo yo es lo inmediato. Yo existo, ¿verdad? Eso es el yo indica una singularidad que no se puede transferir, ¿verdad? Mi yo no le puedo transferir a nadie, mi identidad no le puedo transferir a nadie, mi dignidad no le puedo transferir a nadie. No puede ser reducida tampoco, ¿verdad? Pero el hombre no es solamente el yo pienso de Descartes. El hombre también es el yo siento y el yo quiero, ¿verdad? El hombre no se limita al yo pensante, ¿verdad? Es mucho más, ¿verdad? Entonces, si el hombre es libertad y decide siempre, ¿qué es la libertad? La capacidad justamente de crear nuevas posibilidades, ¿verdad? Y el autor dice, o se pregunta el autor, ¿dónde está la libertad? O sea, mejor dicho, ¿dónde está el origen de la libertad? En la subjetividad, va a decir él. No está en la materia, ¿verdad? Como quería Marx, no, no está en la materia, está en la subjetividad. La libertad no puede ser un efecto del devenir cósmico, porque la libertad rompe los esquemas de la simple materialidad, ¿verdad? No podemos observar, medir científicamente la libertad, escapa de eso, ¿verdad? Entonces el origen de la libertad está en la subjetividad y en el yo existencia. Ahí dice que está la libertad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace el hombre? Obrando libremente. ¿Cómo el hombre llega a ser? Obrando libremente. Obrar libremente significa, repetimos una vez más, decisiones y en esas decisiones crear nuevas posibilidades. Entonces existe una libertad, ¿verdad? Una libertad del hombre que le viene del hombre mismo, ¿verdad? Entonces, solamente eso yo quería comentar en el día de hoy sobre lo que había leído del capítulo de la cuestión del hombre de la cuestión del hombre en su relación en el mundo o al mundo, ¿verdad? Entonces, desde ya muchísimas gracias y si tenemos algunas preguntitas, algunas cuestiones que mencionar, este es el momento. Muy bien. ¿Alguien que quiera opinar algo referente a lo que habíamos hablado con Edgar? Particularmente no, bien explicado también. Y la existencia del hombre, como, habías dicho, eh, es obra de otra existencia, algo así dijiste, ¿verdad, Víctor? Sí, ¿Y a quién, sí. para él, quién es esa otra existencia? ¿Sería Dios? Heidegger no, según la lectura que tengo de Heidegger, él no dice quién da esa existencia, ¿verdad? Él dice que el hombre ya es arrojado al mundo, ¿verdad? Igual que Sartre va a mantener la misma postura, ¿verdad? Y casi todos los existencialistas que no tienen una beta cristiana, porque hay existencialistas cristianos como existencialistas ateos, ¿verdad? Yo me refería que el hombre recibe una existencia de otra existencia
a la cuestión de Dios, ¿verdad? Dios es que da la existencia a un ser, ¿verdad? Es decir, nos da la existencia a nosotros, nos saca de la nada, ¿verdad? Es una creación ex nihilo, ¿verdad? En ese punto yo lo asocié ahí, ¿verdad? Quizás no mencioné, pero tenía que haberlo mencionado, ¿verdad? Ya, Entonces, Hegel no, según la lectura que tengo, desconozco si en algún momento habla de que alguien da la existencia, yo creería que no, pero asociando eso al pensamiento cristiano es Dios que tiene la existencia misma, Él es la existencia misma, Él da la existencia al ser humano. ya. Gracias, Leonida. Ese es un tema muy importante. La verdad que alguna vez podríamos hablar sobre la creación del hombre, ¿verdad? La creación del hombre como persona por sobre todas las cosas. Puede ser, la verdad que sí. Víctor, nada más comentar respecto a este material que estuvimos trabajando en este seminario. Nos ayuda bastante a entender cuáles son las ideas que tienen los pensadores respecto a la antropología, respecto a la sociología, respecto a la ciencia y también respecto a Dios. Y esto es lo que nos mueve de sobremanera en todos los tiempos, hablar de estos temas, y vemos que en cierta época la filosofía se dio más a un campo, vamos a decirlo, eh, cientificista, ¿por qué no? Y descartando otras posibilidades. Va madurando poco a poco, ¿verdad? Va madurando en todos los sentidos. Siempre nosotros decimos que en filosofía hay que saber leer, no hay que casarse con el primero que leemos, ¿verdad? Con la primera lectura que hacemos, porque todos los pensadores tienen propuestas muy interesantes. Ahora bien, tenemos que saber cuál vamos a rescatar, qué es lo que nos sirve desde nuestras condiciones, desde nuestras convicciones. Entonces, nos aporta mucho cuando miramos nosotros desde esas convicciones particulares. ¿Por qué? Porque entendemos cómo fluyen las ideas y nos fortalece aún más porque de alguna manera nos sirve de herramienta para fortalecer lo que ya estamos teniendo y, ¿por qué no?, en muchos casos para defender lo que nosotros estamos teniendo como principio fundamental. Hoy por hoy, el hablar del ser humano va canalizándose por otros estamentos, ¿verdad? Y el pensar nuestro tendríamos que plantearlo cómo lo estamos abordando. Vemos hoy por hoy en nuestro Paraguay que se está hablando mucho, se está sensibilizando mucho, ¿verdad?, de una propuesta antropológica sin un sustento antropológico, más bien es un sustento emocional. ¿Y cómo lo abordamos? Entonces, estas ideas también a nosotros de alguna manera nos nutre, nos prepara y nos motiva para poder afrontar nuestras propias realidades, siempre teniendo en cuenta nuestras convicciones y nuestros principios. Y desde la Asociación de Filosofía Cristiana, ahí ya estamos teniendo algo de lo que nos identifica. Y acá lo que vamos trabajando es nuestra identidad, no favoreciendo las ideas que fuimos abordando, sino que para entender. Entonces, nada más esto también colaborar, y bastante interesante
todos los temas que estuvimos abordando a lo largo de este material. Gracias, Víctor. Así Totalmente de mismo, acuerdo. Edgar. Así mismo. Muy bien, excelente. La verdad que es así, ¿verdad? De hecho, que no existe el error absoluto, ¿verdad? No existe el error absoluto, como diría Santo Tomás de Aquino, y donde vemos una pizca de verdad del Espíritu Santo viene, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que nos ayudan también a entender la realidad, ¿verdad? Hay cuestiones que nos ayudan a entender la compleja realidad, no en la totalidad, ¿verdad? Porque sería imposible, pero sí, es así mismo. Bien. No sé si alguien quiera opinar algo más, comentar algo más. Yo quiero hacer un comentario que me llamó la atención cuando Edgar está hablando de que Marx habla bastante de transformación de la realidad, ¿verdad? Y justamente esa palabra se está usando ahora para la transformación educativa, ¿verdad? Es más o menos da una tendencia o una interpretación de que se está yendo más por los aspectos científicos y se está descuidando mucho la parte del hombre, ¿verdad? Quería saber algún comentario sobre esto. Me llamó la atención esa palabra, ¿verdad? Gracias por la pregunta, Manuel. Bueno, nosotros tenemos esa tarea, esa actividad en Paraguay de trabajar transformación educativa desde todos los ámbitos. Y me permito ahondar un poquito en esto. En transformación educativa, hace poco se configuró, vamos a decirle, una nueva política, que es la novena. Hay 9 políticas que se va abordando, y cuando uno se mete para hablar o querer interiorizarse de lo que es transformación educativa, se mete en un laberinto, ¿verdad? Y eso no es propio de la ciencia, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que se propone desde transformación educativa? Nosotros tuvimos una reforma educativa en Paraguay, que fue en 1992. Ahora bien, esa reforma educativa, ¿qué trajo para el Paraguay? ¿Cómo se abordó? ¿Se evaluó? ¿Se abordó bien las cuestiones antropológicas o no? Entonces, eso es una tarea pendiente que está. Ahora se propone, sin una evaluación, vamos a decirlo, esto es una idea muy particular mía, y es lo que se va también socializando, sin tener ese diagnóstico de las fortalezas, debilidades. Ahora, de un día para otro, se viene un paquete que quiere transformar todo. Nosotros no supimos cuál es la debilidad, cuáles son las fortalezas que tenemos dentro de ese marco rector que fuimos trabajando a lo largo del tiempo. Pero ahora se propone una transformación, y esa transformación inclusive en muchos casos no tiene un centro antropológico, centrar biológicamente lo antropológico, una propuesta antropológica fuerte. Más bien hay ideas que ese paquete que vino, vamos a decirlo paquete, ¿verdad? Ese trabajo que vino, hay que hacerlo porque ya tenemos la plata, ya tenemos un respaldo para mover lo que nosotros vemos que necesitamos mover. Entonces hay que trabajar, pero ese paquete, ese respaldo trae condicionantes. Esos condicionantes
es trabajar fuertemente, y es lo que entre líneas vamos leyendo, es trabajar lo que viene de arriba, las propuestas de arriba. La ODS numeral 4 y 5, así como hace rato ya estuve compartiendo. Entonces, la propuesta de transformación que ahora se tiene es una propuesta de forma, no de fondo. Es una propuesta para legislar posteriormente, no es una cuestión de planteamiento pedagógico ni infraestructural. Entonces, hay muchos huecos y hay muchos vacíos que esta transformación trae, y yo creo que esta transformación puede ser vinculada a Marx en el sentido materialista, pero no solamente materialista, ¿verdad? Sino que consumista, hedonista y muchas otras cosas que podemos agregarle a esto también. Es una integración en donde todo es todo, en donde todo ya, cuando sabemos como principio general, cuando todo es todo ya no es nada, ¿verdad? Entonces, hablamos de educación, pero proponemos algunas cuestiones que deshumanizan, inclusive, ¿verdad? Para hablar entre líneas. Entonces, esta transformación, en paralelo a la propuesta de Marx, yo creo que tiene mucho que aportar, porque hay que leerlo detenidamente, estas propuestas. Entre líneas tenemos que saber leer. Entonces, eso podría comentar a la pregunta, Manuel. Sí, muchas gracias, Edgar. Bastante esclarecedor a tus comentarios. Muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, Edgar, gracias. Yo creo que tenemos que ir cerrando. Voy a detener la grabación un poquitito.